Buenos días a todas y todos y gracias a la organización de las jornadas por permitirme estar aquí hablando de este trabajo de caracterización y diagnóstico de grabados sobre coladas basálticas en avanzado estado de deterioro. Este es un pequeño proyecto que desarrollamos desde el sector privado con la ayuda con la financiación y la ayuda de la Dirección General de Patrimonio de Canarias. El objeto de estudio es la Cueva del Agua. A ver si quiere avanzar. Bien, nuestro objeto de estudio fue la Cueva del Agua, un tubo volcánico que está en un acantilado frente al mar a 900 metros de altitud en la isla del Hierro, que se conoce como el Risco de los Herreños. Este tubo volcánico tiene unos 30 metros de profundidad y en sus 5 metros más exteriores, a la boca de la entrada de la cueva, se localizan todos los grabados rupestres, ¿no? Unos 5 metros a cada lado de grabados rupestres. Estos grabados pertenecen a la cultura Bimbache, que se desarrolla en la isla del Hierro desde el siglo II hasta el siglo XV de nuestra era. Contiene inscripciones líbrico-bereberes que tienen un gran valor, una gran importancia arqueológica porque conectan a esta cultura con el origen de este tipo de escrituras del norte de África. Además, completan las inscripciones pues, una serie de símbolos geométricos. Tenemos 4 paneles que se descubrieron en la década de los 80, que fue el momento en el que se realizaron los primeros calcos que ahí os enseño. A nivel de técnica, estas coladas basálticas se caracterizan por tener unos estratos con una porosidad muy diferenciada, ¿no? Un interior muy poroso o vacuolar y una superficie muy finita y más cerrada, una superficie masiva, que se utilizó esta característica como técnica para piquetear, sacar a la luz ese estrato interno y jugar con los contrastes para crear los motivos, ¿no? Con ese juego de contrastes y de texturas también. A nosotros nos llamó la Dirección General de Patrimonio porque estaban muy preocupados por su estado de conservación. Principalmente, por un lado, se observaba una pérdida de material en la superficie, algo que estaba afectando a la legibilidad de los grabados porque suponía ese piqueteado se confundía con los motivos originales, estaban perdiendo esa legibilidad y además los diferentes bloques de grabados estaban fracturados y les preocupaba el riesgo de colapso. Su intención, o cuando se pusieron en contacto con nosotros, lo que buscaban era alguien que fuera capaz, que se dedicara o que planteara su intervención. Sin embargo, en Canarias se sabe muy poco a día de hoy de la conservación y de la problemática de estas coladas basálticas, ¿no? Entonces logramos convencerles para que nos permitieran una primera fase y empezáramos a estudiar qué sucedía en estas rocas, qué problemas tenían, qué es lo que estaba sucediendo y a partir de ahí pues, permitirnos plantear estrategias de conservación. Tuvimos mucha suerte porque no es frecuente que instituciones pequeñas apoyen además a grupos pequeños de trabajo para hacer estos pequeños proyectos de investigación, ¿no? Entonces, bueno, aparte de estudiar lo que sucedía y apoyarnos en esas propuestas, también queríamos con esto empezar a plantear, a fomentar el debate sobre esa problemática que tenemos en Canarias con nuestros grabados rupestres. Para hacer este trabajo, pues planteamos el esquema básico que los conservadores restauradores tenemos para establecer nuestros diagnósticos. El estudio geológico de la caracterización de la piedra se realizó en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, además del Grupo Geociencias del CSIC también. En la monitorización y el registro patológico corrió de mi parte y en el análisis estructural contamos con un geólogo encargado del análisis de estructuras. Él fue el encargado de estudiar esos bloques y esos problemas que entrañaban de colapso. La caracterización de la piedra
pues no dio ninguna sorpresa, ¿no? Tenemos ahí una roca ígnea con la composición característica de los basaltos, con olivino, plagioclasa y piroxeno como componentes mayoritarios, y además, pues, abundancia en minerales de hierro, magnesio y calcio. Dentro del análisis estructural nos centramos en esos bloques que contenían grabados y que estaban fracturados y eso, con riesgo de desplome. Cierto es que se trata de un proceso que es natural en las coladas basálticas, porque esos bloques, esas fracturaciones se producen en el propio proceso de secado de esas coladas, ¿no? Aparte de una inspección in situ en la que el geólogo se aseguró de que todos esos bloques seguían manteniendo uniones mecánicas que más o menos lo conservaba estable, pues pudimos comprobar, nos valimos de registros fotogramétricos que se habían realizado con 2 años de diferencia para estudiar análisis morfométricos y ver si se había sucedido algún cambio, algún desplazamiento de estos bloques. Y los hemos descartado. De todos modos, son técnicas que aún son emergentes, ¿no? Estudios emergentes, entonces hemos apoyado estas mediciones con puntos de control y mediciones físicas con la idea de poder ir pues, cada X tiempo a controlar y ver si se está produciendo un desplazamiento o no. Aparte de todo, durante 3 estancias en campo estudiamos los agentes de deterioro. Estábamos en un sitio donde la temperatura anual media es de 12 grados, fuera, alta pluviosidad también, algo que, bueno, que nos sorprende en Canarias, pero en zonas altas y sobre todo en las islas orientales sucede, son las climatologías comunes. Dentro del interior de la cueva la tendencia o la temperatura media suele ser los 15 grados y alcanzamos el 99% de humedad en ciertas épocas del año. Además, hay fenómenos de infiltraciones de agua en épocas lluviosas en el interior de la cueva, de ahí su nombre. Además, tenemos, bueno, si bien los valores medios de las sales solubles pues parecen inocuos, a medida que nos vamos al interior y en las épocas secas estos se concentran y llegan a 400 microsiemens, y los cationes que hemos detectado son sulfatos y cloruros. Y sobre todo una gran colonización biológica. Aparte de excrementos en el suelo, porque esta es una zona agrícola donde entran pues, el ganado caprino, pues hay plantas superiores porque es un sitio que carece de mantenimiento, musgos, líquenes, algas y bacterias. Todos ellos agentes que secretan ácidos orgánicos y están contribuyendo a ese deterioro de las piedras, además de retener humedad y contribuir a la aparición de daños mecánicos en la superficie. En cuanto a los daños que detectamos, lo que más nos llamó la atención fueron los daños materiales y el aporte de materiales en la superficie de las piedras. Sobre todo en estos 3 elementos que aquí destaco, una pátina rojiza, una pátina negruzca o costra negruzca, dependiendo de las zonas, y una serie de depósitos blanquecinos. La pátina rojiza la pudimos caracterizar como goetita y hematites, que se estaban dando en la superficie de la piedra. Pero además, una muestra que sacamos en secciones más alejadas, más en el interior, lejos fuera de la zona de los grabados, pudimos hacer un estudio con el microscopio óptico polarizado de los estratos internos, donde vimos que el olivino se estaba degradando en serpentinas. Todo esto supone una aparición de minerales secundarios que son más inestables que el propio basalto original, ¿no? Los elementos primarios. Un análisis de difracción de rayos X de la costra negra, de la pátina negra, nos dio que era cuarzo, una gran presencia de cuarzo además de hojita. El cuarzo no es un elemento común y frecuente en los basaltos, mientras que en esos depósitos blanquecinos, que teníamos pues, muchas formas, más de 10 formas diferentes, de varias morfologías, hemos detectado oxalatos, nos sigue apareciendo ese cuarzo, además de la hojita y el cuarzo. Decir, bueno, que los oxalatos nos aparecía como depósitos superficiales, sobre todo, más de estratigrafía más fina, más como pátinas, mientras que el cuarzo, los mayores índices de cuarzo eran incrustaciones que se concentraban en zonas de grietas y fisuras y estaban más asociados, pues eso, a infiltraciones de agua, ¿no? Bien, esos propios registros 3D que teníamos del momento que hicimos y de 2 años antes, lo aprovechamos para hacer un estudio, una comparación de sus ortofotos, ¿no? Y fotografías en detalle. Y hemos visto que estos procesos son lentos, que en 2 años no ha habido ningún cambio.
Cierto es que estos son procesos naturales de envejecimiento natural que suelen ser mucho más lentos, por eso sí es importante este seguimiento y tener mecanismos que nos permitan un seguimiento a largo plazo. Bien, una vez que logramos caracterizar todo esto a nivel geológico, nos llamó la atención el hecho de que, por ejemplo, esta pátina rojiza normalmente si se asocia la oxidación de los hierros, ¿no?, a la presencia al aire, a la humedad, pero es cierto que también consultando la bibliografía vemos que estos ácidos orgánicos que secretan las colonias biológicas también producen un efecto quelante sobre estos minerales de hierro y pueden estar contribuyendo a esa oxidación de los hierros, que se traduce después en su lixiviación y en esa aparición de esa erosión en la roca, ¿no? Además, esta pátina negra normalmente a nivel geológico se asocia a fenómenos hidrotermales, muchas veces a procesos vulcanológicos cercanos donde surge como una emanación, pero es cierto que visto sobre el microscopio veíamos formas brotoidales y además se han llegado a encontrar formas parecidas como el ópalo, que es una silicium amorfa hidratada, en cuevas cercanas debido a la actividad microbiana. Y por otro lado, pues nada, esas neoformaciones de oxalatos y de cuarzo que aparecen asociados a ácidos orgánicos. Pero esa presencia de cuarzo también nos puede hablar pues, de que quizás estemos también ante exoesqueletos de microorganismos como diatomeas directamente, ¿no? Entonces, normalmente, cuando nos dedicamos a la investigación, después de una pregunta siempre viene otra, ¿no? Y realmente después de abordar ese estudio geológico nos hemos dado cuenta de la necesidad de empezar a investigar y ahondar en la influencia que todas las colonias biológicas tienen en la transformación de la piedra. Con su estudio microbiológico, saber qué colonias tenemos, identificarlas, conocer sus funciones metabólicas y cómo ellas están provocando fenómenos de transformación en los minerales. Y podremos dar este paso y seguir por ahí gracias a una beca de formación postdoc, una beca Margarita Salas, que estoy desarrollando con el grupo de microanálisis ambiental de patrimonio cultural, con Valme y sus compañeros. Y este año bueno, estamos en búsqueda de financiación para volver ahí a la Cueva del Agua y completar el proceso con estos estudios. Y nada, con esto acabo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Alba, y enhorabuena por esa beca y suerte con la financiación. Gracias. ¿Alguna pregunta? Una pregunta sobre los espectros XRD que muestras tan anchos. Perdón, sí, preguntaba sobre los espectros XRD que muestras ahí con unas bandas tan anchas y llegas a asignar esa... A ver. ¿Aquí? Las bandas esas tan anchas, el espectro XRD, yo diría que es material amorfo, por eso es tan ancho, no es unos picos tan... Sí, o sea, bueno, aclarar que de estos análisis se ha encargado nuestro compañero especialista en difracción de rayos X, Jordi Ibáñez, del CSIC. Yo os traslado lo que él me cuenta y lo que llego a entenderle también, ¿vale? Es cierto que, según me comentas, esas curvas que vemos, ¿no?, pueden indicar materia amorfa y también materia orgánica. Entonces, uno de los estudios que pretendemos hacer en esta segunda fase, además, es el geoquímico orgánico, ¿vale? Es cierto, sí, importante también abarcarlo. No, ahora en estos estudios solo están los elementos inorgánicos, la composición inorgánica. Y ahora porque pone picos como asignando ahí cosas, pero todo es homogéneo, ¿no? Ahí no puedes asignar nada. Gracias, Mohamed. Y yo quería aprovechar y preguntar cuál sería la solución o el plan de conservación a proponer. Pues lo que os comentaba al finalizar, ¿no? Nuestra prioridad es seguir avanzando más en la investigación y conocer cómo están interactuando las colonias biológicas.
también para determinar qué tipo de procesos desencadenan que son perjudiciales, como por ejemplo aquí esa vinculación que tienen con la oxidación de los elementos de hierro, pero también cuáles están resultando beneficiosos, porque esa formación de oxalatos son pátinas bastante duras, bastante estables, que están contribuyendo y protegiendo esa superficie de los basaltos, pues de esa humedad, ¿no? De esas infiltraciones de agua. Igual que estas costas de cuarzo que vemos en superficie. Entonces, pues eso quizás nos ayude a establecer o bien tratamientos selectivos o a calibrar cómo de necesario es o no pues intentar frenar o retirar ciertas formas de deterioro. Quizás también sería interesante introducir algunas pruebas de consolidación para ver cómo funcionan en estos entornos tan húmedos, donde podemos tener sales además. Y claro, por la compatibilidad de los materiales uno piensa en consolidantes de órganos silíceos, pero que no suelen funcionar muy bien en estas condiciones, por lo menos de salinidad, ¿no? Entonces estaría bien empezar a avanzar un poquito por ahí también con esas pruebas. Y luego, sobre todo, lo que contaba también mi compañera anterior, pues la importancia de establecer planes de conservación que ayuden a comprender cómo están evolucionando todos estos yacimientos al aire libre y establecer pautas y patrones generales para todos los sitios, ¿no? Muy interesante, muchas gracias. ¿Puedo aprovechar una pregunta también? Entonces... Tú no, Scott. Okay. Tengo otro micro aquí, así que... me ha gustado mucho. Entonces, cuando hacéis la caracterización de las diferentes cepas microbiológicas que están ahí, si veis ahí alguna cepa que produce biomineralización de estos minerales secundarios, ¿tenéis previsto o tienes previsto hacer estudios como en probetas de estas cepas y cómo podrían ofrecer una bioprotección para una medida de consolidación futura, por ejemplo? Pues esa era mi idea y fue una de las razones por las que me movieron a ir al IRNAS, ¿no? A hacer esta estancia postdoctoral. La verdad es que, bueno, llevo muy poquito, estamos empezando, pero ciertamente han intentado sacármelo de la cabeza porque dicen que esos procesos suelen ser muy lentos. Al final no son tratamientos efectivos porque son demasiado lentos y a lo mejor en un corto plazo solo se produce una consolidación muy superficial. Pero quizás el saber qué tipo de sustancias metabólicas secretan sí puede suponer un punto de partida para un desarrollo de consolidantes, ¿no? Utilizar esos propios productos químicos, pues por ejemplo, como pruebas que he visto de ácido oxálico en la consolidación de piedras de estudios que se han hecho en Italia. Entonces, quizás, pues en vez de utilizar propiamente la bioconsolidación, aprovechar pues esas sustancias que salen de esos procesos, no implicadas en esos procesos. Qué chulo, gracias. Yo creo que en este caso el responsable de la formación de los oxalatos cálcicos es la interacción de los carbonatos cálcicos con el ácido oxálico que secretan los bioorganismos. Puede ser, sí, es una de las posibilidades, claro. Lo que pasa es que, bueno... ¿Sí? Sí. Ah, pues luego me puedes pasar las referencias, claro. Es cierto que como estamos empezando siempre me interesa contemplar todas las posibilidades, ¿no? Pero ciertamente, pues sí, suele ser lo más probable, ¿no? La respuesta más probable, sí. Tengo una pregunta más. ¿Estas pruebas se hacen in situ o son replicables de alguna manera? ¿Te refieres a las de consolidación o Sí. los estudios de las de consolidación? Es complicado porque quizás creo que debería hacerse in situ porque el sustrato de la piedra está muy conectado con todo lo que hay encima y bueno, con el núcleo, ¿no? Claro. del risco, del monte. Entonces creo que lo suyo sería buscar un sitio pues lejos de la zona de gravados, que tampoco, bueno, un sitio que no se vea mucho. He escrito incluso, bueno, esto realmente son dos cuevas conectadas, esta sí que tiene acceso y se puede utilizar, tiene un gran valor geológico además, se podría utilizar para hacer visitas, ¿vale? Pero luego hay una más pequeñita que está pegada en la pared de al lado, que podríamos buscar algo así, ¿no? Un sitio discreto para hacer esas pruebas de consolidación, sí. Ok, vale. Muchas gracias. Estupenda presentación.